El arranque del año sorprendió a los uruguayos con un nuevo aumento. Es que a diferencia de otros años, este 2016 comenzó con ajustes de las tarifas de UTE y OCE por encima de la inflación. La electricidad aumentó un 9,85% para todas las categorías. Esto incluye la residencial, general simple, inteligente y también grandes consumidores. En lo que respecta a este ente, es la primera vez desde el año 2010 que se arranca ajustando por encima de la inflación. El agua también aumentó un 9,85% desde el 1 de enero. Pero además, este año se le sumó el aumento de cargos fijos para los clientes residenciales, comerciales e industriales, variando el aumento según el tipo de cliente y de consumo. Por otra parte, también subió la tarifa de Antel, pero de acuerdo a los valores de la inflación del año pasado. Por eso, desde el comienzo de año, la telefonía tuvo una suba del 9,4 promedio. Además, el precio del barril de petróleo se ha derrumbado en el mundo, pero en Uruguay las autoridades no adecuaron el precio de los combustibles a esa realidad. Empresarios y trabajadores se quejan de los aumentos. Para los empresarios esto se suma a la pérdida de competitividad y para los trabajadores está mal utilizar a las empresas del Estado como entes recaudadores. ¿Es correcto el ajuste de tarifas? ¿Cómo vive la población estos ajustes? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué pasa con la inflación? Hoy, en Desayunos Informales, hablamos sobre el ajuste de las tarifas y sus consecuencias en el bolsillo de la gente. Y es por eso que recibimos en nuestra casa a Ignacio Munyo, economista, profesor de economía. Le damos la bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Un gusto para mí. Y a Nelson Fernández, que han conocido en nuestra casa también. ¿Qué pasa, Nelson? Periodista Muchas gracias por la invitación. especializado en economía. Un gusto siempre estar aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos. ¿Qué tema? Hay que hablar de tarifazo, están bien los aumentos, son desproporcionados. La pelota es de ustedes y la gente va a disfrutar vuestro análisis. A ver, arrancamos con el invitado, Ignacio. Bueno, para entender lo que está pasando, hay que ponerlo en el contexto de la situación del sector público, del gobierno, que tiene un presupuesto aprobado a fines del año pasado, tiene una proyección de gastos ya aprobada para este año, crecimiento real de los gastos 3%. Los gastos públicos va a crecer, pase lo que pase, 3% este año. Y tiene una proyección de ingresos para financiar esos gastos que en el presupuesto figura parecido a los gastos, 3% real de crecimiento de los ingresos, que es recaudación del IVA, recaudación del IRAE. Pero cuando hablas de gastos públicos, ¿qué son? Los gastos, lo que las empresas públicas tienen para gastar. No solo las empresas, todo el gobierno. Estamos hablando del presupuesto general, lo que se gasta en educación, en seguridad, en salud, en todas las áreas donde el gobierno tiene gastos y la mayor parte son remuneraciones. Bueno, para financiar eso, lo que se esperaba recaudar este año por vía de impuestos del IVA, los impuestos que recaba la DGI, va a ser mucho menor que lo que está establecido en el presupuesto. ¿Por qué? Y porque la actividad económica va a crecer menos, bastante menos. Se dice en el presupuesto 2,5%, va a estar más en el entorno del 1%, con suerte, el crecimiento de este año. Por lo tanto, se genera ahí un agujero. De algún lado hay que sacar plata. Y ahí se entiende, por ese lado hay que empezar a interpretar lo que pasó con las tarifas públicas este año. Si uno hace los números, el aumento de las tarifas, lo que aumenta la recaudación del gobierno a través de las tarifas públicas, permitiría cerrar ese agujero que se forma por una menor recaudación del resto de los impuestos con una actividad económica que va a crecer menos que lo que se pensaba. Te lo pregunta alguien que es neófito en materia de economía. ¿Eso es lo que se conoce con el nombre de ajuste fiscal? Es un ajuste fiscal no tradicional, porque no es que aumentan los impuestos directos, no aumenta el IVA, por ejemplo, no aumenta el IRPF, no aumenta el IRAE, pero aumenta sí un impuesto indirecto, un costo importante para los insumos del proceso productivo, que son las tarifas públicas, la energía eléctrica, no baja el combustible, que es un insumo fundamental para la producción. Por lo tanto, se puede decir que sí que es un ajuste fiscal no tradicional, pero un ajuste fiscal. Ese costo. Sí, o sea, esto está haciendo cerrar las cuentas del Estado porque la situación del déficit que tenemos, 3,5%, se ha mantenido en el último año con respecto al año anterior y el compromiso del presupuesto es bajarlo de forma importante. Nelson, ¿y cómo repercute en el bolsillo de todos nosotros? Bueno, repercute de varias formas. Digo, yo pensando en la gente, viste que a veces cuando nosotros le hablamos, uno decía déficit fiscal, Ignacio Munyo decía 3,5%, es correcto, pero para que la gente entienda, alguno dice 3,5, parece poco, 3,5. ¿Qué es 3,5? No, es 3,5 el tamaño de la economía. Son 1.900 millones de dólares.
Ese es el agujero rojo que tiene el Estado uruguayo. O sea, que entra plata y sale plata. ¿Cuánto es la diferencia? 1.900 palos verdes. Es un montón. Claro, es mucha plata. Más para nuestra economía. Ahora, hay mucha gente que asoció, por ejemplo, porque algunos te hablan de ajuste fiscal encubierto, otros te dicen no, pero tiene que ver con lo que pasó con ANCAP. Hay tantos millones de pesos que el gobierno, el Estado tiene que poner para recapitalizar ANCAP y una de las maneras de recuperar esa plata es aumentar las tarifas. Está bien. Yo digo, mira, para ubicar un poco, vamos a hablar de ajuste fiscal, a veces no hay una definición técnica exacta de qué es o qué no es, pero en realidad hay un ajuste fiscal. ¿Qué es un ajuste fiscal? Y tenés una situación fiscal que tiene déficit y hay que ajustarla. ¿Cómo se ajustó? Bueno, el gobierno a fin de año sacó un decreto sorpresivo que aumentó impuestos a las empresas. Es un montón, son 200, 300 millones. Hay diferencias sobre la estimación de lo que puede ser, pero es un aumento para muchas empresas muchísimo. Van a tener que pagar muchísima plata más, algunas empresas. Otras no, otras se pueden beneficiar, ¿no? A nivel público, por ejemplo, ese cambio impositivo que fue a fin de año, que quedó ahí justo sobre la fiesta, va a favorecer a ANCAP y va a perjudicar a Antel, por ejemplo, ¿no? Pero esa parte. Después está el aumento de tarifas. ¿Cómo se traduce? Bueno, los uruguayos van a tener que pagar tarifas más caras. Y después viene el tema de si es tarifazo o no es tarifazo. Yo lo que veo acá es, digo, y es bueno que Ignacio se concentre en la explicación económica, pero hay una explicación económica, hay una explicación política, pero hay un cambio de ánimo social. El 2015 fue un año bisagra y hubo un cambio de humor. La economía cambió y se reflejó. Y antes lo que la gente veía, que estaba todo bien del gobierno, ahora empezó a ver como que está todo mal, ¿viste? Está nublado y la culpa la tiene el gobierno, ¿viste? Hay un apagón de media hora y la gente en redes sociales critica. Ahora, Nelson, pero la gente no tiene ese ánimo, esa sensación porque realmente trabaja y la plata no le alcanza. Bueno, claro, son situaciones distintas, pero eso tampoco te hubiese cambiado mucho antes. Porque vos, cuando vos ves, la economía está cambiando. Y la economía venía creciendo mucho y se frenó, se enfrió. Yo digo, vos muchas veces escuchás quejas de gente que no está afectada. O sea, hay un cambio de ánimo político, social, que eso se refleja en la crítica. El aumento fue en la tarifa de UTE 9,88. Si aumentaba 9,44 era igual que la inflación. Que si aumentaba 9,44 no era tarifazo y si aumentó 9,85 sí es tarifazo. En realidad, el gobierno aumentó las tarifas con un criterio político. Y uno, cuando habla, hasta terminamos usando una expresión que es incorrecta, ¿no? Pero digo, que es lo que usamos todos, decimos empresas públicas. No son empresas públicas. Formalmente son entes autónomos y servicios descentralizados. ¿Y hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Porque no se manejan como empresas. Y por eso pasa lo que pasa. No están manejadas como... Pero no estuvieron nunca manejadas como empresas. Pero si en una empresa vos te entras 100 y resulta que vas a pérdida todos los meses, en algún momento tenés que hacer una reestructura, si no siempre va a haber esa pérdida constante. Si no haces un cambio... No sé, pienso yo, pasó con, no sé, me parece ANCAP, se le da 900 millones, se le perdona una deuda y no hay un cambio, una reestructura, eso también lo ve la gente. Dice, bueno, y lo acá ve falló y lo paga alguien no hizo las cosas, o es tonto o es ineficiente. Una de las dos no tiene que estar en el cargo. Este año va a haber que hacer alguna otra forma. Cosa. Esto no alcanza, decís. No alcanza. Ahora no, pero disculpa, pero lo que sí tenemos, cuando uno dice el tarifazo por el aumento de tarifa, yo digo, lo he hablado con Nacho, yo si estaba en el gobierno, hubiese hecho lo mismo. Claro. ¿Viste? Hubiese aumentado. ¿Por qué? Porque si no la situación fiscal se te va a ir peor. Pero decís que no alcanza. ¿Van a seguir aumentando? No, digo, el gobierno es como que lo va llevando. Porque acá hay un tema que es político. ¿Qué es lo mejor para hacer y qué es lo que políticamente puede hacer? El presidente no es un monarca que puede hacer lo que quiere. Y además tiene una interna del gobierno que no le banca cualquier cosa. Claro. Entonces tiene que ver qué cosas puede hacer. Aumentar las tarifas no depende de la bancada del Parlamento. No tiene que someterlo a discusión. Aumentó. Ahora, el tema es lo que no cambió, la tarifa de ANCAP, el desplome del petróleo. Esta semana de nuevo se bajó y sigue sin bajar. Sí, pero el dólar está subiendo, ¿no? Sí, pero igual, si vos mirás el barril de petróleo... Va como por las dos paramétricas, si vos mirás el barril de petróleo en pesos, lo que está recaudando el gobierno por no bajar los combustibles es muchísimo más seguramente que lo de la tarifa de UTE o de Antel. El tema es que ahí, ¿por qué se hace eso? ¿Porque se quiere perjudicar al costo? No, por lo que pasó antes. El agujero de ANCAP es demasiado grande. Hay que cerrarlo de alguna forma. Hay que pagarlo. Ignacio, también a muchos dicen como que hay falta de tacto, ¿no? Porque a veces escuchás empresas o directores de empresas que dicen, no, las tarifas no van a subir. Y a los 10 días es como los técnicos de fútbol, ¿viste? Le ratificamos la confianza y a los 5 días lo sacan. Ha pasado en este periodo también, ¿no? De escuchar mensajes públicos en cuanto a que no hay aumento de tarifa y después te dicen que en realidad, ¿cómo es el costo real? No, hay una definición. El otro día pasó. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri,
dio a conocer una gráfica que era la evolución en comparación al 2005, de las tarifas, claro. y él decía que en términos reales habían disminuido. ¿Cómo le haces entender eso a la gente? Es complicado, hay varios puntos. Primero, con respecto a ese gráfico, el gráfico relevante, más que ese, sería haber puesto el gráfico de Uruguay relativo al resto de los países del mundo, donde el costo relativo de los bienes que tiene el precio de las tarifas públicas, el combustible, la energía, el agua, ha caído con respecto al resto de los bienes de la canasta de consumo. Y eso es lo que está mostrando el gráfico que presentó el subsecretario. Habría que ver lo que pasó en el resto de los países del mundo, que probablemente haya caído más que en Uruguay. Argentina no te ayuda ahora con la energía. Argentina hizo una suba. Sí, pero a pesar de esa suba, tremenda, ¿no? es muchísimo menos lo que se sigue pagando que acá. Por ejemplo, de energía eléctrica que acá, a pesar de esa suba enorme que tuvo. El punto es este, aquí hubo una decisión. Y eso lo voy a entender. Nelson hablaba de restricciones políticas. Analistas independientes, como nosotros, empresarios, no tienen por qué incorporar a su análisis las restricciones políticas, que son una decisión. O sea, el presidente las incorpora porque quiere. Ahora, acá la decisión es ANCAP. Fundamentalmente ANCAP, porque el tarifazo viene por el lado de ANCAP, que no bajó. El tarifazo es la no baja del combustible de ANCAP. Ese es el tarifazo, no la suba que hubo de nosotros. UTE en parte porque se prometió hace un año que iba a haber una baja sustancial por el cambio de la matriz energética que no se vio reflejada en los hechos. Pero ANCAP es el tema. Y aquí lo que se hizo fue darle a ANCAP una ventana de oportunidad grande donde se le aumentó muchísimo el ingreso a través de un combustible que siguió siendo alto y sus insumos, su principal costo, se bajó a mucho menos de la mitad, que es el petróleo. O sea, ¿para qué? Para cerrar su agujero. No se buscó cerrar el agujero de ANCAP por una reducción de los costos operativos. Sí hubo una reducción de inversiones, porque todas las empresas públicas redujeron sus inversiones en este periodo. El año 2015 hubo una reducción importante de las inversiones de Antel, de UTE, incluso de ANCAP, pero no hubo reducciones significativas en los costos operativos. En los gastos. En los gastos corrientes, en las remuneraciones. Casi que no bajaron en ANCAP las remuneraciones en este año en términos reales, o sea, siguieron creciendo con la inflación. Por lo tanto, no hubo ajuste interno, no hubo reestructura interna, sino fue todo a través de un mayor costo que se tradujo en combustible que siguió alto y se traduce en inflación más alta y en costos para el sector productivo. ¿Y cuál es el una pronóstico? decisión eso. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar cubrir esos agujeros que supuestamente quedaron? Bueno, la verdad que hay un problema de fondo acá. Hay un problema de fondo. Aquí el problema no es quién estuvo dirigiendo la empresa pública en los últimos años, es parte del problema, pero no es todo el problema. Cambiando la persona no se cambia el problema de fondo. Hay un problema institucional, de cómo está diseñado el manejo de las empresas del Estado. Claro. O sea, se da toda una ingeniería institucional en el Uruguay, y esto es un tema que analizamos a fondo en un libro que publicamos recientemente en el IEM, junto con Pablo Regent, donde el caso uruguayo es un caso muy raro a nivel internacional de cómo se gobiernan las empresas del Estado. El presidente designa a un presidente del directorio y un directorio y después no tiene potestades más allá de destituirlo con todo el hecho político que eso genera para poder controlarlo. Pero la autonomía es realmente fuerte. En los hechos, el dueño de la empresa pública en el Uruguay es el presidente del directorio. Hace las veces de dueño. Como una empresa privada del dueño, bueno, aquí tenemos ese problema legal. El doctor Del Piazzo, con quien trabajamos en este estudio, analizó toda la arquitectura legal y normativa del Uruguay y llegamos a esa conclusión. Es el dueño. Entonces, como es el dueño, actúa como si fuera un dueño de una empresa privada y es un dueño especial, porque solo va a tener la empresa por 5 años. No. Por lo tanto, es un dueño que solo le importa el corto plazo, no es un dueño que va a mirar el futuro. Contaminado de la coyuntura política, ¿no? Evidentemente. Por lo tanto, hay un problema de fondo. Perdimos una oportunidad este año, a principios de este año, con la ley de capitalización de ANCAP, de introducir un cambio en esta normativa para que no vuelva a pasar lo que pasó. Perdimos una oportunidad en la ley de presupuesto de introducir cambios donde había intención de hacer cambios importantes, de firmar compromisos de gestión de la OPP con cada uno de los entes, obligar a los entes. Esa era la intención original, terminó quedando de podrían firmar o deberán firmar. ¿Y por qué quedó en la nada? No quedó una obligación formal. Por presión interna. Ahí está el tema de los hechos de la política interna del gobierno, un tema que es una realidad, pero no podemos incorporar nosotros, los uruguayos, como un hecho que es ineludible. El uruguayo le tiene miedo al cambio. Ese es el principal, el cambio en ese es un sentido. cambio que probablemente estaremos en la enorme mayoría del Uruguay, porque no estamos hablando ni de privatizar, sino que hacer un cambio dentro del Estado, que el gobierno pueda gobernar mejor a sus empresas. A ver, Nelson, vos como analista económico, pero también como analista político, quizás tenés como una mirada concreta sobre este aspecto que plantea Ignacio, ¿no? lo que dice ¿a qué Ignacio, se debe, políticamente hablando? Lo que dice Ignacio es correcto. Vos, al aumentar estas tarifas, el aumento impacta en la inflación, que es malo, que es el dato que vimos ayer.
Y también impacta en la actividad económica, porque de alguna forma un ajuste de ese tipo termina teniendo un impacto negativo en el nivel de actividad económica. Por otro lado está el tema político. Cuando decimos el funcionamiento, no es solo el funcionamiento de las empresas, es de todo el Estado. Las empresas no son empresas, les seguimos llamando empresas, no son empresas, no se guían por criterios empresariales. Ignacio decía recién lo del presidente que es el dueño. Depende, porque hoy hay algunos presidentes que son una marioneta, esa es la verdad. Ellos saben, ellos no gobiernan la empresa. Ejecutan decisiones y toman algunas decisiones chicas, porque acá no estamos hablando de comprar la goma o borrar, o sea, no se guían por criterio a la hora de contratar personal, a la hora de seleccionar los gerentes, a la hora de hacer los planes, a la hora de... Sigue siendo una mirada política. Pero claro, que no es nuevo de ahora, es la historia desde que están formadas las empresas públicas. El tema era, bueno, si gobernaron siempre los partidos tradicionales, cuando llega a la izquierda, ¿cómo se va a manejar? Y bueno, y el resultado es más o menos similar, ¿viste? Es decir, hay un despilfarro, porque cuando uno dice el presidente que más la decisión libre para el despilfarro, pero no para fijar criterios empresariales. En los hechos, cuando ves, ¿viste? El Estado paga más cara las cosas que compra una empresa privada. Todo eso tiene un funcionamiento que de alguna forma repercute. Lo que decía hoy Andrea cuando decía, en algún momento el agujero rojo que tenemos de déficit no lo vamos a cubrir. Entonces vamos a seguir conviviendo con eso, entonces hay que endeudarse. O sea, es un problema que es estructural, no es coyuntural. Porque además este déficit grande, cuando estamos diciendo, de vuelta, 3,5 del PBI, ¿qué es el PBI? El tamaño de la economía. Son 1.900 millones de dólares, más o menos, ¿no, Ignacio? Estás hablando de un déficit que se generó en la época de mayor bonanza económica de la historia. Y ahora, ¿y con esto cómo se vislumbra el futuro económico de nuestro país? Con esta situación y el de la región que no colabora. Y bueno, y eso hay una complicación. Claro, si te están diciendo hay una complicación. En el mejor momento te endeudaste. Nelson, el fin de semana salió un comunicado de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE que decían que no estaban de acuerdo con el tarifazo, porque con el tema del cambio de matriz y demás, que al contrario tenía que haber bajado el tema del gasto, ¿no? Sí. Y además estaban quejándose de las grandes contrataciones que había con profesionales en dólares. Digo, bueno, las empresas tienen gastos en dólares. El tema de la energía eólica, la gente dice, bueno, pero ahora el viento que se... Bueno, los contratos son en dólares. El dólar aumentó. Fíjense que, yo qué sé, hasta hace poco los uruguayos, si vas a hacer un cálculo, multiplicabas por 2, ¿no? Porque estaba 20 claro. Y algo. Ahora multiplicás por 3. Y te estás quedando corto. Eso que haces vos le pasa a las empresas. Si tienen contratado en dólares y tienen contratado en dólares, eso le aumenta los costos. O sea, hay una cuestión. Los profesionales de UTE decían eso, el sindicato también. Bueno, pero ninguno de ellos va a decir que no me aumenten el sueldo. O sea, claro. UTE, Antel, o sea, aumentaron el sueldo 9,8%. Si no lo trasladan a la tarifa, si lo trasladan a la tarifa la pagamos todos nosotros y nos quejamos. Si no lo trasladan, en algún momento la vas a pagar. Saltar, Por otro lado la vas a pagar. Nelson, la suba del dólar hace años que se viene diciendo, por lo menos 2 o 3 años que en Uruguay el dólar va a empezar a subir. Cuando empezaron a fijarse los contratos en dólares para la energía eólica, se sabía que el dólar iba a subir. Eso debería estar incorporado en la decisión de cualquier empresa que está tomando una decisión. Ahora es un dato que tenés. Es un gol en contra. Vamos a compartir opiniones de la gente. Salimos a la calle a ver la mirada del que paga mes a mes las cuentas de todos. ¿En qué gastas más? ¿UTE, de OCE o de Antel? En la factura de UTE. ¿Siempre? Siempre. De Antel. ¿Antel? Sí. ¿Siempre todo el año? Sí. En la de UTE. En UTE que se gasta, me parece que se gasta más. Pero entiendo que los beneficios que tenemos son buenos. UTE. Gracias. Mucho más. Este mes mucho más, el doble. ¿Por qué? No sé, tal vez se use más ventiladores o aire acondicionado, tal vez. Antel. ¿Antel? Sí. ¿Considerablemente? Y sí, considerablemente. ¿Y de UTE? De UTE se gasta más. De UTE. ¿De UTE? De UTE es horrible. Cambié contador para ser más económico, que supuestamente, viste, es un contador que el consumo es más, menos cantidad de plata, pero me viene 4.000 y pico de pesos, que es horrible. En sí, en las tres, depende del consumo que tenga mes. Pero sí, en las tres se nota el cambio. UTE. ¿Siempre? Sí, creo que sí. Gracias. Bueno, ahí está la mirada de la gente, ¿no? Algunos que gastan más el teléfono, otros que gastan más en la energía. Con el tema de UTE hay un dato, ¿no? Porque el aumento fue a partir del 13, creo. O sea que cuando la gente dice lo que pagué ahora, el mes que viene le va a venir más aumento, porque en realidad no es que le venga más aumento, es
el aumento de este mes... Trasladado. Claro, el aumento de este mes se te computó solo por una parte del mes. De vuelta, ¿no? Es lo que decía Nacho. ¿Cuál es el que más te afecta? La gente no lo ve, es el de la nafta. Porque el barril de petróleo está a $100, Porque está a 30. hasta en el arroz, bueno, no sé. Claro, no, pero te digo, es el mayor aumento no visible es el de la nafta. Porque el petróleo tenés al 100, te bajó a 30, el dólar subió. Si vos lo medís en pesos, te va a dar una baja de 40%. Si no se trasladó esa baja al público... ¿Y cuál es la proyección del petróleo, digamos, para los próximos meses? Aquí hay una agencia en Estados Unidos que es la que tiene las mejores proyecciones a nivel internacional. Y no solo para los próximos meses, habla que para los próximos 20 años va a estar por debajo de los 70. Lo que hay que entender es que hubo un cambio fundamental en el mercado internacional del petróleo. ¿Y el promedio histórico, el promedio histórico del barril cuál ha sido? El promedio histórico depende mucho si es periodo de competencia dentro del mercado de petróleo, que anda en torno de los 30, 40, o un periodo de monopolio, donde la OPEP ejerce su poder monopólico, que fue hasta el año pasado, y ahí anda en 70, 80. O sea que... Y ahora se viene periodo de competencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a jugar, y Arabia Saudita también, y los analistas especializados en el tema dicen que para los próximos años se espera que el petróleo siga en estos niveles. Difícilmente vaya a subir. O sea que en momentos que de repente bueno que encontramos petróleo acá, digo, es cuando el petróleo está cada vez más bajo. Sí. Tenemos una suerte. Primero hay que ver si hay. Hay que ver si hay. Segundo, llegamos tarde siempre, ¿no? Los datos, esto es un dato importante. Los estudios indican que para extraer el petróleo que en teoría podemos llegar a tener, para que sea conveniente tiene que estar el precio por encima de los 70. O sea, el costo solo es 70. No, está bien, pero igual, yo estaba hablando por consultar, por trabajo que hago para el exterior, hay mucho interés de distintas empresas en Uruguay a raíz de esto. Lo que ven es, hay posibilidades de petróleo, pero hay posibilidades más en gas. Y eso ya no estaría tan sujeto. O sea, por ahí nosotros, hay toda una discusión, si es bueno o no bueno, es bueno, ¿no? Yo creo, es muy importante para el país eso. Y es muy importante también, yo digo, dentro de lo que hablamos de situaciones, lo que pasó esta semana en Uruguay es único, es muy difícil que otro país... El encuentro de El encuentro, que el presidente políticamente convoque hablando a los expresidentes, y ahora dijo que va a convocar a las autoridades partidarias, no estamos hablando necesariamente de los líderes más visibles, sino formalmente de las autoridades partidarias. Pero la reunión esa, no es solo la foto de los presidentes, ¿no? Claro. Esa reunión, ¿viste? Bueno, hoy cuando hablamos, hay muchas cosas que hay que hacer en Uruguay que precisan acuerdo político. Bueno, los acuerdos políticos pasan por un entendimiento de sentarse en una misma mesa. No sé qué otro país de América puede juntar a todos los presidentes que después hay una cosa, yo valoro y me parece súper positivo, pero que después se mantenga. Porque nosotros hemos pasado, vimos hace pocos años, con respecto a la educación, un gran encuentro de todos los partidos. Y eso duró semanas, ¿no? Después se destrozó. Es decir, está buena la iniciativa, está muy bueno el gesto, pero que después salga a la cancha, ¿no? Pasó lo mismo con energía y con minerías. Es cierto, hay experiencias que son malas. Yo digo, bueno, frente a esto, y uno, ¿viste? Es cuando te sentís orgullo de ser uruguayo dentro de tantas malas noticias que podés estar viendo. Claro. Y decir, bueno... una esperanza. Es una ventana de oportunidad. Sin duda, claro, ¿no? Para que siga en eso, ¿no? Digo, totalmente. Bueno. Vamos a compartir otros mensajes porque por WhatsApp la gente está... Así agarraron el teléfono y mandan, ven la factura y agarran el teléfono y dicen voy a pagar un poquito más, sí, pago. Y ven la factura y ahí tenemos, Lucía los va a leer. Buen día, soy del Pinar. Acá la gran mayoría pagamos más de agua que de luz. Yo pasé de 500 a 2.500 pesos porque después de los 15, dice... metros cúbicos debe ser, ¿no? Cobran a precio de oro, nosotros gastamos 36. Un robo para peor tenés que gastar en agua porque el agua está toda mal. Claro, como dice, compra agua embotellada porque el agua de la canilla está en mal estado, según su opinión. ¿Me pueden explicar por qué el tarifazo de enero 2015 no solucionó el déficit? ¿Qué esperanza nos queda que lo solucione? Siempre se paga, dice Juan. No, siempre paga Juan Pueblo, dice Rosa. ¿Cuál es la respuesta? Que nunca alcanza, Juan, Nelson. Y el déficit es muy grande, ¿no? Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Esto lo que evita, esto de ahora no es para solucionar el déficit, es para evitar un deterioro del déficit. Correcto. Bien, vamos con más mensajes. Dice, hola, buen día. Buen día para todos. La sensación horrible que te da tener trabajo y que tu sueldo no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Hay que dejar de sacarle al pueblo por errores del gobierno. Ese es un tema, ¿no? Del compromiso de mucha gente que tiene a veces más de un trabajo y no le da. Dice, el problema de la queja de UTE va más allá de la diferencia por encima de la inflación. Tiene que ver con que habían dicho que bajan las tarifas un 15% y lo de ANCAP es un disparate. Esto es lo que decía Figueredo, ¿no? Hace un rato de que se había mencionado de que iban a bajar.
Hola, Desayunos Informales, los miro todas las mañanas. ¿Qué tema el aumento de las tarifas? Nos mata trabajar y trabajar y que el salario no alcance o llegamos con lo justo a fin de mes. Como siempre, el pueblo paga los errores. Saludos, dice Laura de Trinidad Flores. Muy bien. Bueno, alguna reflexión acotación final sobre el tema del sueldo no alcanza, ¿no? Eso también depende de cada uno. Por supuesto, y hay mucha gente que no tiene trabajo y está desesperada por conseguirlo. Ahora, también lo otro, cuando uno mira la evolución del salario en todos estos años, el crecimiento del poder adquisitivo del salario es extraordinario desde el punto de vista histórico. ¿Eso quiere decir que todo el mundo está fenómeno? No. Yo digo si vos tomás desde la época de la crisis lo que ha pasado posteriormente en todos estos años, el crecimiento del poder adquisitivo, o sea, el aumento del salario frente a la inflación, ¿viste? El aumento del salario respecto a la inflación. Uno dice, aumentó el salario pero aumentaron los precios. Sí. El salario y las cosas, el salario real le ha ganado los precios durante 12 años seguidos, creo. Este último aumentó solo 1,5%. O sea, aumentó también. 1,5 más que la inflación, 1,56. Se desaceleró bastante, ya se notó, pero igual aumentó. Bueno, o sea, eso es una mejora permanente, que a la gente igual no le dé, y hay situaciones que, no solo hay que no le dé, uno sigue viendo que pese a esta bonanza que decíamos que fue real, hay situaciones de pobreza que siguen alarmando. Es un sentimiento, ¿no? Porque pasando raya estamos pagando una mala administración, ¿no? Lo que hay que ser consciente cuando la gente habla de las tarifas, del tarifazo, tiene que ser consciente que el año pasado, durante todo el año, cuando fuimos a cargar nafta, los que pagamos boleto, estuvimos pagando una parte de la capitalización de ANCAP. 500 millones de dólares dan nuestros números de que ya se pusieron en ANCAP a través del precio del combustible diferencial con respecto al precio del petróleo. Aparte de mucha plata. Mucha plata. Ya hubo una capitalización muy fuerte y lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros como población estamos eligiendo esto. O sea, nadie nos obliga. Nosotros tuvimos un shock externo extremadamente positivo que fue la baja del petróleo. ¿Cómo lo usamos? Para capitalizar ANCAP. Eso fue lo que se usó hasta ahora, esta bendición que nos llegó y que va a durar unos años más. Todavía tenemos un tiempo más para seguir aprovechando. ¿Qué vamos a hacer con este precio más bajo de nuestro principal insumo? Uruguay es de los países del mundo que más importa petróleo relativo al tamaño de su economía. Por lo tanto, esto fue para nosotros una bendición, como es una maldición gigantesca para Venezuela, que está completamente fundida y está a punto de quebrar. 10% cayó la economía venezolana el año pasado. Para nosotros fue lo contrario. Lo usamos explícitamente para financiar nuestras empresas públicas que están gobernadas de una forma que no es la forma, a nuestro entender, y lo que así lo dicen los números, más eficiente. Pero esto no cayó del cielo, sino que es algo que nosotros como sociedad lo podemos cambiar. No tenemos que tomarlo como un dato de la realidad. Ese es a veces lo que uno cuando le preguntan si subieron las tarifas. Subimos las tarifas porque nosotros queremos tener empresas públicas así como están. Muy bien. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Nelson, muchas gracias por acompañarnos también. ¿Puedo mandar un saludo? No, es un programa donde se mandan saludos. ¿Un saludo? ¿No puedo mandar un saludo? ¿No puedo mandar un saludo? Sí. No, yo digo que no. A esa cámara, Nelson. Que se vote. A ver, dale. A esa cámara. A la comparsa Triniboa, del barrio La Mondiola, Posito del Nuevo. ¿Vas a contar todo o solo vas a mandar un saludo? El viernes hace un gran desfile. Prepárense porque va a ser impresionante el desfile de la llamada de la comparsa. No, van a ver a la gente de la comparsa. Él es fanático, él acompaña en la previa, después se borra. Acompaña en la previa, manda fotos por las redes sociales, después se borra. No, una barra estupenda, no saben lo que han preparado. Muy bien, suerte. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos.